En esta oportunidad vamos a escuchar a Juan Ramón Quintana y al politólogo Arán Aronian de Uruguaya, donde hace un análisis del contexto internacional y de lo que viene sucediendo en Latinoamérica. Ha dicho claramente hoy los medios de comunicación de la derecha bombardean constantemente con informaciones, ¿ah? Hay informaciones pues falsas, fake news, informaciones que son utilizados a favor de ellos. Hoy la verdad que todas estas informaciones pues van en contra de la izquierda. Hoy tanto Estados Unidos y Europa también han dicho claramente tienen una democracia vacía, ¿no? Una democracia falsa, porque en nombre de la democracia invaden, en nombre de la democracia le quitan los bienes, embargan las cuentas, hacen lo que quieren y todo en nombre de la democracia. Entonces hoy la verdad que acá se necesita hacer un profundo análisis para saber realmente qué clases de gobierno son hoy estos gobiernos, porque se han alejado de la democracia. También ha dicho que hoy es importante tener un medio de comunicación, unas plataformas. Yo considero que aquí se tiene que empezar a trabajar, yo no sé si en conjunto o cada uno, pero hoy se tiene que empezar a trabajar de una plataforma que sea pues propia, para poder llevar las ideas y que no sean censuradas por las diversas plataformas, porque hoy todos los medios comunicacionales grandes de las redes sociales están pues instaladas desde los Estados Unidos, ¿no? Entonces hoy son ellos quienes están manejando las redes sociales, son ellos quienes están manejando la noticia a su antojo. Entonces hoy ha dicho que las redes están hoy el día de hoy formando el imaginario colectivo. También se han referido al caso de la Organización de Estados Americanos. Hoy pues con lo sucedido en Bolivia prácticamente nadie confía en la OEA. Hoy prácticamente la OEA ya se ha convertido solamente en nombre porque ha fracasado. La OEA prácticamente hoy ya no existe y todo por haber interferido en Bolivia. Hoy nadie le da importancia a la Organización de Estados Americanos. También hoy se han referido al caso pues, de las cumbres de las Américas. Ha dicho que de esta cumbre no saldrá nada bueno. O sea, el objetivo que tiene el presidente John Biden es buscar pues de que demostrar a Rusia desesperadamente que él es el que manda en Latinoamérica o en América, ¿no? Es por ello que está invitando a los países de América para decir, oye, mira, yo soy el que lidera, yo soy el que maneja. Entonces, lamentablemente, hay muchos presidentes que dicen una cosa de boca y al final salen haciendo otra, ¿no? Hay mucho presidentes, pseudo presidentes, que dicen ser pues de izquierda, pero al final no son de izquierda. Al final van a acabar arrodillándose ante Biden, acabarán viajando a los Estados Unidos y la verdad es lamentable, pero esa es la triste realidad, ¿no? Entonces, hoy lo vamos a ver cuando viajen, quiénes son esos presidentes que la verdad que no tienen personalidad, porque dicen muchas cosas, ¿no? Dicen muchas cosas, pero al final acaban haciendo otra cosa. Entonces, hoy es muy importante este análisis. Vamos a escuchar pasajes de este análisis para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. De América Latina para no seguir siendo, no seguir soportando el lastre de la pobreza, de la marginalidad, de la exclusión, de la falta de peso en el tablero internacional. ¿Dónde está esa masa crítica, ese pensamiento crítico, Aram? Es una muy buena pregunta. Voy a tratar de explicarme un poquito. Han hecho todo lo posible desde el norte para terminar con todos los organismos de cooperación e integración latinoamericana. Antes teníamos organismos que nos representaban, o por lo menos trataban de coordinar. Estamos hablando de UNASUR, estamos hablando de la CELAC, incluso del CELA antes. Todos esos organismos han sido bombardeados y han sido inhabilitados para poder ser coordinadores de posiciones comunes en América Latina. Hoy nos usan
como una barrera para impedir el avance de la cooperación china en nuestra región. Entonces nos dan también otro macaquito para ir poniendo dentro del tablero. El hecho de que el pensamiento latinoamericano haya quedado quizá estancado en los gobiernos progresistas de hace unos lustros y no se ha avanzado sobre eso. Creo que el pensamiento latinoamericano no es solamente reivindicar nuestras raíces, sino avanzar sobre esas raíces con las complejidades que presenta el panorama y la geopolítica en estos momentos. Creo que estamos atrasados, creo que nos hemos quedado, creo que nuestras universidades copian a las universidades del primer mundo en lugar de crear ese pensamiento crítico, ese pensamiento nacional, ese pensamiento latinoamericanista y latinoamericano. Creo que tenemos otro grave problema, incluso durante los gobiernos progresistas en América Latina se despreció el tema comunicacional, no se le ha dado la validez y el valor real a lo que son las comunicaciones hoy en día. Entonces hoy estamos bombardeados permanentemente por publicidad, tanto por televisión, por los medios gráficos, por radio y por las redes sociales, que imponen imaginarios colectivos que es muy difícil desenterrarlos dentro de las comunidades nuestras. Y nosotros no tenemos esas armas. Hemos despreciado esas armas. Las hemos ninguneado muchas veces y hemos creído que era mucho más fácil comprar un espacio, comprar un medio, o tener un pequeño medio ahí escondidito para que nuestra gente pudiera escuchar lo que quiere escuchar, o sea, que lo que nosotros llamamos espacios de propaganda muy directa para los ya convencidos. Nuestras ideas no se propagan. El pensamiento crítico no ha logrado tener la propagación necesaria para que pueda ser incluso estudiado en nuestras universidades. Cada vez tenemos menos espacios de debate. Ya no están los grandes sindicatos de antes, por ejemplo. Tenemos partidos políticos que no representan tampoco a todo ese sentir de la gente que ha quedado totalmente marginada en nuestro país. Estoy hablando de América Latina en general sin referirme a ningún país en particular. Creo que el problema que tenemos es la necesidad de reformular nuestro pensamiento de acuerdo a la realidad actual de nuestros países. Y creo que en esto, sí, estamos atrasados. Vamos a hacer un pequeño cortecito. Pensaba, y enseguida charlamos unos minutos más, pensaba, Juan Ramón, que en base a lo que preguntabas, a la charla que estamos teniendo, que hay también en nuestros pueblos y en nuestra izquierda también una especie de fascinación que me parece lógica en un punto por lo que nos llega desde el norte y desde el primer mundo, porque en algún punto a ellos les va mejor que nosotros, ¿no? Entonces estamos observando como seres humanos, individual y colectivamente, a los países a los que le va mejor, ¿no? En determinado desarrollo. Y ahí querés apuntar algo, Aram, decime. Sí, ellos nos ven de que le va mejor. Que no es lo mismo que le vaya mejor. Sí, habrá que ver desde dónde, pero en ciertos niveles de desarrollo y de acceso a bienes de consumo y tal, son sociedades, digamos, que tienen mejores perspectivas, ¿no? Entonces nos dedicamos muchas veces y tenemos una fascinación a mirar hacia ahí. Tal vez tengamos que encontrar nosotros una identidad y un nivel de desarrollo y de combate a la pobreza mucho más efectivo para que podamos transformarnos nosotros en un paradigma. Lo digo desde acá, tomando mate, se dice facilísimo, ¿no? Pero no sé, es un debate muy amplio. Les propongo a todos en Coordenada Sur que hagamos un breve corte y enseguida volvemos para seguir charlando con Aram Aronian en esta triangulación La Paz-Buenos Aires. El posicionamiento débil de la región, esta tentación de imitar y de copiar
lo extraño, lo extranjero, esta herencia colonial interna que obliga a las oligarquías, a las élites de América Latina a tratar de parecerse a los europeos y a los norteamericanos, dejando en el descampado a nuestros pueblos. Aram, estabas reflexionando sobre esta radiografía de la imitación, pero dejamos un poco pendiente tu análisis sobre la democracia en Europa y la democracia en Estados Unidos. ¿De qué tipo de democracia estamos hablando? ¿Qué democracia es la que nos venden? ¿O cuál es la democracia que nosotros no vemos de una manera más objetiva? ¿Qué es lo que está pasando en el vientre de estas democracias eurocéntricas o anglosajonas? No sé, o sea, la democracia es un título muy lindo que nos han vendido desde siempre. Creo que totalmente vaciado de contenido. Democracia es lo que hemos tratado de imponer o he tratado de llevar adelante en algunos países de América Latina, que es la democracia participativa, donde el ciudadano sea sujeto de la democracia, sujeto y no solamente objeto de la democracia. Entonces creo que en nombre de la democracia nos han invadido, en nombre de la democracia nos han masacrado, en nombre de la democracia nos han dado golpes de Estado. Esa democracia que se lleva a la boca los gobernantes de Estados Unidos, los gobernantes de Europa. Nosotros también tenemos nuestras formas democráticas, quizás mucho más democráticas porque nuestros pueblos son más participativos que los pueblos europeos, donde creo que hay cierta conciencia, por lo menos en los últimos tres lustros, de la necesidad de que haya un protagonismo popular para que pueda haber democracia, si no, no hay democracia. No es un poder del pueblo, sino que es un poder sobre el pueblo. Y bueno, creo que todo esto lleva a que se prostituyan las palabras y nos hagan creer que democracia es lo que ellos tienen y lo que ellos quieren imponernos. Aram, estaba pensando mientras te escuchaba, hay un conflicto norte-sur, nosotros hacemos coordenada sur, ¿no? Y tenemos una impronta antiimperialista fuerte, ¿no? En el discurso, y la izquierda latinoamericana, en términos históricos, tiene un discurso donde el imperialismo estadounidense ocupa un papel muy protagónico. ¿Hay un conflicto con el imperialismo y con las coordenadas norte? ¿O la humanidad tiene un conflicto de clases dominantes contra pueblos oprimidos? Lo llevo a ese discurso. Porque, digo, nosotros podemos hablar mucho del imperialismo estadounidense, pero en toda América Latina hay sectores sociales que nuestras clases dominantes han jugado históricamente un papel de absoluta colaboración con esas doctrinas y esas políticas. Es una buena pregunta. Creo que da para debatirlo, discutirlo, pensarlo sobre todo. El problema es que sí, nuestras oligarquías siempre estuvieron en el canal de RCA. El RCA decía his master voice, o sea que siempre estaban siguiendo la voz del amo. El lobo era una corneta con un perrito que escuchaba. Bueno, nuestras oligarquías fueron eso, que escuchaban la voz del amo y repetían. Y repetían porque eran los gerentes de las grandes corporaciones, punto. O sea, nunca tenían no llegaron a ser empresarios, llegaron a ser empresaritos a las órdenes de los grandes consorcios o de los grandes explotadores de nuestras riquezas. Eso ha cambiado bastante, ha cambiado un poco. El problema es que tenemos otros problemas graves
como la deuda externa, que los tiene hipotecados por todos lados. Tenemos un problema de que el hambre y la desocupación nos lleva a perder la calidad de la educación y cada vez tienen menos acceso a la educación nuestros niños. Tenemos graves problemas que se van agravando en lugar de ir solucionando como habíamos logrado en ciertos periodos recientes de nuestras historias. Creo que la realidad nos muestra de que el mundo actual es un mundo en transición y lo que viene va a ser distinto a lo que es hoy. Lo lamentable es que nosotros seguimos hablando como si fuera hace 30 años. El candidato Rodolfo Hernández, que va a disputar la presidencia con Petro, tiene 77 años y hizo su campaña por TikTok, ¿no? Hay algo en esta revolución tecnológica, digamos, que nos está formateando como sociedades de manera muy distinta y está generando un cambio grande en la regla de juego. Y es un medio de comunicación, como tantos otros, muy bien explotado, cosa que nosotros siempre desde la izquierda creímos que los medios de comunicación solamente están en manos de la derecha o del imperialismo. Y no. Entonces, cuando pudimos tener medios propios donde pudiéramos hablar nuestros propios idiomas, no estoy hablando solamente de la lengua, sino de idioma político, de nuestras necesidades y demás, nos hemos bombardeado entre nosotros. O sea, el problema acá es que, y si queremos ir un poquito para atrás, y las faltas de un pensamiento autóctono, un pensamiento revolucionario, un pensamiento que pueda cambiar las cosas en nuestros países. Tenemos muchos pensamientos, lamentablemente, y tenemos muchos intereses en el medio. Entonces, en lugar de hacer lo que debemos hacer, hacemos lo posible. No, esto es lo que se puede hacer, así estamos. Y tenemos hoy en día crisis en nuestros países que difícilmente podamos salir adelante, con niveles de pobreza y desempleo muy grandes, con deudas externas que nos impiden tener desarrollo autóctono, endógeno y propio, con el bombardeo permanente a todo lo que pueda ser integración regional, imponiendo sus rutas para el comercio, para el desarrollo de las industrias del norte, para el desarrollo de las firmas del norte, y si para ir a una cosa mucho más simple, bombardearon la posibilidad de que las vacunas contra la COVID fueran universales y para todo el mundo. El Big Pharma impuso los precios de las vacunas y para poder salvarte la vida tenías que pagar el precio. Esos son los que dominan el mundo. Desde el punto de vista de la nueva tecnología, bueno, es igual que hay que aprender todo de nuevo. Hay que aprender, eso lo tiene que hacer la derecha y lo tiene que hacer la izquierda también. La tecnología no tiene color. La tecnología es algo que tenemos que aprender a utilizarla para poder salir adelante en este mundo y para poder llevar también desde el punto de vista comunicacional nuestros mensajes a todos lados, a la mayor cantidad de gente posible. Y no necesariamente copiando los formatos de Milei o de Trompito colombiano. No hay una estrategia ideológica detrás de esta revolución tecnológica. Si las plataformas, bueno, TikTok es China, ¿no? Pero las otras plataformas que usamos son todas estadounidenses. La información sobre nosotros las tienen todas allá en el norte. ¿No hay ahí no notás ahí una estrategia de dominación? Claro, pero el invento de Internet es una estrategia de dominación. Internet se ha desarrollado por la inteligencia norteamericana, por la inteligencia militar norteamericana. Desde ese momento, o sea, es una revolución tecnológica, pero es una revolución también civilizatoria, que es lo que no logramos entender. Estamos cambiando todos nuestros usos y costumbres. Antes leíamos los diarios, hoy no existen los diarios, prácticamente. Hoy son pequeños mensajes de menos de un minuto
lo que te van formando el imaginario colectivo y no los editoriales de media página que escribían los diarios hace 30 años. Pero perdón, ¿eso tiene un componente ideológico? Y claro, todo es ideológico. Obviamente tiene un componente ideológico. Tiene un uso ideológico. Pero el mismo uso ideológico que le está dando esa gente, se la podría dar vos también. Bueno, Juan Ramón, es para dar una charla bien larga sobre este tema, sobre un montón de temas, pero este tema de la tecnología y las plataformas a mí también me apasiona y no termino, Juan Ramón, de encontrarle muchas respuestas en mi cabeza. Sí, yo creo que estamos viviendo una transición tecnológica dominante que ha sabido capturar de alguna manera los pilares centrales de la cultura de la sociedad global. Y entonces nos está costando mucho reaccionar, desarrollar capacidades autocríticas, críticas, para enfrentar este sistema de comunicación dominante. Cada vez estamos más arrinconados, más asediados por el bombardeo informático, por la manera como te informan, por la brevedad, por la simultaneidad y además utilizando estrategias de las fake news, ¿no es cierto? Estrategias mentirosas, tramposas que van abonando la opinión pública. Pero dejando de lado esto, que realmente exige uno, dos y muchos programas, quería consultarte, Aram, ¿cuál es tu opinión acerca de, o cómo crees que termine la famosa cumbre de las Américas en Los Ángeles, teniendo en cuenta el largo historial de la instrumentalización del panamericanismo de los Estados Unidos sobre los pueblos de América Latina? Hay que recordarle a nuestro público, a nuestro auditorio, que las famosas cumbres, estas cumbres que hoy día se llaman Cumbre de las Américas, ya se habían desarrollado a fines del siglo XIX, 1889, cuando Blaine era secretario de Estado, y luego ya estas cumbres panamericanistas que proponían fundamentalmente acuerdos comerciales, derivaron en cumbres más bien más políticas. Podríamos decir que hay como tres grandes fases de estas cumbres: las panamericanistas hasta la creación de la OEA en 1949, las cumbres del 49 hacia adelante hasta el fin de la Guerra Fría, y estas nuevas cumbres que empezaron en Miami el 94 y que creo que estamos celebrando la 9ª cumbre. ¿Qué ha obtenido América Latina y el Caribe? ¿Qué beneficios ha tenido América Latina y el Caribe en el contexto de las conferencias panamericanas y de las cumbres de las Américas? ¿Y qué crees cuál va a ser el resultado de esta cumbre que se va a llevar adelante en los próximos días, Aram? Bueno, como tú decías, desde el 94, la meta de Estados Unidos es hacer el área de libre comercio de las Américas, o sea, el ALCA. Lamentablemente, el Mar del Plata del 2005 la enterraron. El proyecto sigue. El proyecto sigue, sobre todo cuando, sobre todo China está teniendo injerencia bastante grande en lo que son los negocios y el comercio con América Latina, donde la ruta de la seda es bienvenida por muchos de los países de nuestra región, donde las inversiones chinas crecen y el papel de Estados Unidos se ve reducido cada vez más. Hay algo que a mí me llamó la atención: en esta cumbre de las Américas desapareció esa sigla que tanto odiamos, la OEA, desapareció Almagro, amigo de los bolivianos, y el protagonismo quedó exclusivamente en manos de un señor casi octogenario llamado Joe Biden,
que no sé qué es lo que piensa, o sea, lo que él supo que intentaba era demostrar al mundo que tenía relevancia y que manejaba, manipulaba, ordenaba a su patio trasero, cosa que parece que no es tan así tampoco. ¿Qué puede salir de acá? Poco. Quizás un acuerdo sobre migración con los países centroamericanos y México, quizás algo sobre el cambio climático, que será otro saludo a la bandera, como tanto que ha hecho Estados Unidos en los últimos tiempos al respecto. Pero en definitiva creo que el fin de esto era demostrar que podía juntar a todos los gobernantes de su patio trasero en Los Ángeles para darle las órdenes correspondientes. Creo que en eso, por ahora, ha fallado, aunque muchos de los que cacarearon antes, presidentes de nuestras naciones, van a ir igualmente a Los Ángeles, no se van a perder la fiesta de California. Aram, te propongo que hagamos un corte, nos vamos con una declaración radial de Víctor Hugo Morales, un periodista uruguayo que vivió también o que vive hace muchos años en la Argentina, porque uno de los aspectos fundamentales es lo que vos comentabas, de quién va a estar sentado, quiénes van a estar sentados en esa mesa, quiénes van a asistir, ¿no? Y se armó un debate bastante interesante, lo tratamos aquí en Coordenada Sur, con la posición de Andrés Manuel López Obrador, que visitó La Habana y presentó resistencia a las intenciones hegemónicas de Estados Unidos en la región, y una postura que no sabemos bien cómo valorar del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Escuchemos lo que decía Víctor Hugo desde Buenos Aires en su programa de radio. Nos vamos después a un corte y a la vuelta ya cerramos con la valoración de lo que es la posición de Argentina. Es lo que veo de Clarín y Nación. Por ejemplo, la tapa de Clarín decía: preocupación en Estados Unidos por las idas y vueltas de Alberto Fernández, del gobierno, con respecto a ir o no ir a la cumbre. Y me dio por ilusionarme que finalmente, teniendo en cuenta lo que había dicho Alberto Fernández, y no para qué lo decía. ¿De qué vale decir hace 6 décadas que tienen bloqueado un país y eso es una vergüenza? Y a ese país que está bloqueado lo bloquean para que no vaya a la cumbre y la Argentina va. ¿De qué habla Alberto Fernández? ¿Qué quiso decir? ¿Para qué se metió? Hubiera dicho: está muy bien el bloqueo a Cuba y por eso voy. Pero no diga: está muy mal el bloqueo a Cuba. Y ahora Estados Unidos bloquea a Cuba para que no pueda participar de la cumbre de las Américas y la Argentina va. Está bien que tú, por las idas y vueltas que tenía Alberto Fernández, es decir, tras lo que dijo Alberto Fernández, SAS, el gobierno de Estados Unidos lo presiona para que Alberto Fernández se decida que Alberto Fernández está diciendo que es una barbaridad del mundo tener 6 décadas bloqueado a un país. Coteje estas palabras con la decisión que hoy anuncia Infobae, y que seguramente es verdad, de que el gobierno argentino ya dijo que sí a concurrir a la cumbre que organiza Estados Unidos, a la que el dignísimo, me dan ganas de, por no tenés un Viva México por ahí, una de esas canciones, un corrido mexicano, y Viva México, y revolear un poncho azteca, de la emoción que me provoca ese hombre tan digno, tan plantado y al lado de Estados Unidos, con la frontera con Estados Unidos, que no es moco de pavo. Y no va él y no va Arce, porque no iría Evo. Es sencillo. Y van los que no se animan, y van los lacayos, y van los serviles, y la Argentina se suma, no sé en cuál de esas filas, a que Biden, que le mandó un representante, vaya y hable con Alberto Fernández y dígale de parte mía que tienen que venir. Y viene un tal Dodd